curso es bastante importante en su formación, no por eso es casualidad que lo tienen previo al ingreso a los hospitales, ¿no? En este curso tenemos que lograr que ustedes desarrollen un pensamiento analítico, ¿no? Una síntesis de todos los conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de los años, ¿no? Desde que estaban en ciencias básicas, en ciencias generales, como es pues, biología, química, ¿no? Pasando ya por lo que es anatomía, fisiología, bioquímica. Todo eso va a ser necesario para entender el correcto funcionamiento del organismo, ¿no? Que viene a ser el componente fisiológico, y los cambios o alteraciones a nivel estructural y la función que corresponden a los cambios patológicos. Por indicación de ciencias básicas, les pediría que por favor los chicos que están grabando apaguen, ¿ya? Con respecto al año pasado, ha habido ciertas disposiciones y una de ellas es tomar lista. Así que vamos a tener que tomar lista y vamos a tener que prescindir de las grabaciones porque se supone que los chicos que están acá son los que vienen a clase, ¿no? Yo sé que ustedes pueden tener la mejor de las intenciones con sus colegas, pero la verdad de las cosas es que tienen que estar de manera presencial en los cursos, ¿ya? No es una cuestión mía, sino ya es una disposición del departamento, ¿ya? Bueno, y les decía que es muy importante en ese sentido que logremos la competencia de poder hacer la síntesis de todos estos conocimientos, ¿no? Unido pues a lo que vendría a ser la comprensión de los cambios estructurales que lo van a ustedes a evidenciar en sus prácticas de microscopía, ¿no? El cambio de estas, digamos, de estos trastornos, de estas alteraciones que tienen una traducción a nivel histológico, ¿ya? Esa es la base. ¿Y por qué es así? Porque ustedes, cuando estén en semiología, que viene a ser el primer curso con el que se enfrentan a un paciente, ¿no? Tienen que entender ese síntoma, ese signo que les dice su paciente e interpretar qué estructura está alterada, dónde está ocurriendo el problema, y eso lo vamos a ver a nivel de los tejidos, ¿no? Por eso es muy importante todo eso que hemos ido aprendiendo, ahora lo vamos a sintetizar, lo vamos a unir. Y así cuando ustedes terminen este curso, que es Patología 1, van a tener el conocimiento de las bases de la patología, ¿ya? Ya cuando lleven la segunda parte de este curso, que es Patología 2, ya lo van a ver aplicado a cada sistema, a cada aparato, a cada órgano, ¿ya? Pero en este curso vamos a aprender las bases, ¿no? Y este mismo curso tiene dos componentes. Muchas gracias. Esos dos componentes están divididos en estas dos unidades que tenemos, ¿no? La primera unidad, que son estas 6 primeras sesiones, más una sesión de repaso que vamos a tener, vamos a ver lo que son las bases de la patología, ¿no? Hoy toca el primer tema, que es lesión celular. Pero vamos a tener otros temas también importantes, como es el proceso inflamatorio, ¿no? Como es la reparación celular, como son los trastornos hemodinámicos, como son las alteraciones del desarrollo, y como es la patología inmunológica, ¿no? La inmunopatología. Todo eso va a comprender entonces nuestra primera unidad hasta llegar al examen parcial. Y una vez que hayamos
digamos, cruzado con éxito nuestro examen parcial, vamos a tocar unos tópicos muy importantes dentro de la patología, como son las neoplasias, ¿no? Como son los trastornos metabólicos y carenciales, como es los trastornos infecciosos, la patología infecciosa, y la patología medioambiental y toxicológica. Entonces, todo eso, en resumen, es el curso de este semestre, estas 16 semanas que vamos a estar juntos, ¿ya? Siempre le digo a los muchachos que el curso va de menos a más. ¿Qué quiere decir eso? Que la complejidad va a ir ganándose conforme avanzamos en la materia. Entonces, no nos descuidemos, no porque la primera clase es sencilla, así va a ser todo el curso, ¿no? Pongámosle el empeño, no solamente en su teoría, sino también en el componente de las prácticas, el componente de seminarios, en donde van a ir afianzando los conceptos que vamos a aprender en la teoría, ¿no? De tal manera que cuando ustedes estén en prácticas, van a ver, ¿no?, las láminas, las lesiones histológicas que correspondan a cada unidad. Y ahí van a tener pues sus propias tareas, sus propios cuestionarios. Traten siempre de presentarlos en tiempo, repasen el tema antes de cada práctica, porque hay un pasito de entrada en cada práctica, ¿no? Y corresponde una nota, ¿no? Entonces vengan repasando lo que se va a hacer. En el caso de los seminarios van a tener lecturas escogidas, ¿no?, de revistas internacionales. Además está decir que todas las lecturas están en inglés, ¿no? Así que tienen que repasar esas lecturas, tienen que revisar esos conceptos, ¿no?, porque vienen a complementar lo que estamos aprendiendo en la teoría, ¿ya? Entonces todo el curso está articulado con la finalidad de que logremos nuestro objetivo. ¿Bien? Entonces, deseable pues siempre vengan pues con su mandil, con su indumentario. Yo sé que con el frío pues el que menos trae su casaquita, ¿no? Pero tratemos de mantener siempre eso, porque hay visitas, ¿no? Van a visitarnos los de básicas cada cierto tiempo para verificar que estemos, digamos, cumpliendo con todas las disposiciones, ¿ya? Bien, dicho todo esto, comenzamos con la clase el día de hoy. El primer tema, como les dije, es lesión celular y muerte celular. Aquí tenemos el temario de lo que vamos a ver en esta sesión, ¿no? Vamos a ver lo que es la respuesta celular al estrés, los procesos adaptativos, ¿no?, la visión en general de lo que es la lesión y la muerte, causas de la lesión, mecanismos que ocurren. En este caso vamos a tener dos formas clásicas de muerte celular, la necrosis y la apoptosis, y ahora pues una tercera que está surgiendo, que es la autofagia, ¿no?, lo que es la calcificación patológica y el envejecimiento celular. Como ven, no son temas tan digamos, desconocidos por ustedes. Es más, es posible que lo hayan visto de alguna forma, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es tratar de fijar los conceptos, ¿ya? Más que esperar que ustedes apunten todo lo que pueda hacer, quiero que comprendan. Porque lo que está acá son los resúmenes didácticos de lo que tienen ustedes en su libro. Además está decir que nuestro libro base del curso es el libro Robbins de patología, ¿no? También tenemos en el sílabus algunos otros recursos que enriquecen, que nos aumentan, digamos, conocimientos, y que ustedes pueden revisar, ¿no? Pero me interesa que ustedes me atiendan, ¿no?, y capten el mensaje, ¿no? Porque una vez cuando captamos el mensaje, podemos, digamos, navegar con un curso, ¿no? Nos metemos al libro y ya no estamos divagando, sino ya tenemos un norte y es más fácil revisarlo, ¿ya? Entonces, miren, este cuadrito que vemos acá es el resumen de toda esta sesión. Imagínense, ¿no? Acá lo tienen todos. Entonces, nosotros sabemos que todas las células del organismo, cuando funcionan en armonía, cuando desarrollan todas sus actividades celulares, ¿no?, dentro de ellas y en su conjunto, tienen un nombre, un estado de equilibrio, ¿no?, en donde su balance energético, ¿no?, es eficiente. Entonces,
Ese estado se llama Homeostasis. homeostasis. Ya ven que saben algunos conceptos de fisiología. Acá lo único que vamos a hacer es darle forma a todo lo que han aprendido. ¿Ya? Así partimos. Una célula en un estado de homeostasis, de equilibrio. Pero así como esa célula está en un momento dado, en equilibrio, ¿acaso todos no tenemos momentos en donde estamos en paz y pueden ser interrumpidos por situaciones estresantes como este curso? Claro, ¿no? Entonces vamos a ser sometidos a un estrés. Nuestras células van a ser sometidas a un estrés, ¿no? ¿Y qué va a hacer el estrés en cada una de estas células? ¿Qué les va a demandar? ¿Qué creen? Así es. El estrés va a exigirles que toda su maquinaria celular se adapte a esas condiciones cambiantes. Porque ¿qué pasa si no se adapta? ¿Dónde están todos los que leen a los coaches? ¿No? Que nos dicen que debemos adaptarnos, ¿no? Ellos no están descubriendo nada nuevo, simplemente están dando una mirada al interior de nuestra propia biología. Nuestras células tienen que adaptarse a los procesos de su entorno, al estrés de su entorno. Entonces, como vemos, el estrés va a condicionar que la célula busque adaptarse. Y para ello va a utilizar una serie de mecanismos que dispone la célula. Así como ven a la célula toda chiquita, tiene sus mecanismos para responder. ¿Ya? Los tiene fijos. De esa adaptación va a surgir una especie de nueva situación de homeostasis, ¿no? En donde la célula está manejando el problema y está cumpliendo con su función, ¿no? Como cuando nosotros estamos un poco resfriados, pero tenemos la responsabilidad de estar acá, ¿no? Algunos se han tomado su paracetamol, ¿no? Su antihistamínico, están con su pañuelito, se están adaptando a la condición. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad. Las células también tienen una responsabilidad. Esa nueva situación de adaptación se va a sostener hasta que las capacidades de esa célula no puedan más. ¿Se dan cuenta? Tiene que ocurrir que esta célula o regresa a su estado basal porque se resuelve el problema, o ocurre la lesión celular, ¿no? La célula va a aguantar con sus mecanismos hasta donde pueda. Y a partir de ahí empieza la lesión. Se va a afectar. Profesor, ¿y qué pasa si el estrés o el estímulo dañino no le da tiempo para adaptarse? Muy buena pregunta, ¿no? No le da mucho tiempo, ¿no? Pero tampoco es lo suficientemente intenso para provocarle la muerte celular. Entonces, ese tipo de mecanismos también nos pueden llevar de manera directa a la lesión celular. ¿Ya? O bien la célula se defiende y se adapta, o bien los mecanismos pueden producirle directamente una lesión. Imagínense ustedes cuando se van a la playa, ¿no? Su mamá le dice, lleven su bloqueador, y ustedes, no, que se van a reír de mí. Y luego regresan con toda la espalda roja, ¿no? Con bastante ardor, ¿no? Porque se ha producido una lesión directa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya sea por el estrés que nos lleva a un camino de adaptación o por una lesión directa, ¿no? Un estímulo lesivo directo, vamos a tener a una célula lesionada. Y esta célula lesionada tiene dos caminos. O bien la lesión que se ha producido es leve y le permite a los propios mecanismos de la célula repararse, ¿no? Y en ese caso, la lesión
se va a resolver, ¿no? Vamos a estar entonces en una lesión reversible. Porque una vez que se resuelve ese problema, va a regresar a su estado original, a su estado de homeostasis. O también puede ocurrir que el estímulo lesivo fue pero tan intenso, o el proceso adaptativo fue tan largo y no hubo una solución a su problema, que la célula va a tener que desencadenar su programa de muerte celular, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no le queda camino para recuperarse, ¿no? Puede activarlo vía la apoptosis, que es una muerte programada, o bien tal vez el estímulo fue demasiado intenso, ¿no? Fue demasiado intenso y lo condujo a necrosis. Muchas gracias, doctora. Los de ya. A ver, muchachos, vamos a hacer un alto y vamos a pasar la listita para que se anoten y después vamos a ir llamando a los muchachos. Así que además, por favor, solamente firmen el que les corresponde. Entonces decíamos, silencio por favor, que el programa de lesión celular, ¿no?, puede desencadenar la muerte, ya sea una muerte programada como es la apoptosis, o si el estímulo es muy intenso, desencadenarla a través de la necrosis, con un proceso inflamatorio, con destrucción mística, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Si eso ustedes lo tienen clarito, solamente vamos a llenar cada cuadradito, vamos a ir aprendiendo cada cuadradito, pero este es el mapa, ¿no? Así como cuando ustedes abren un videojuego y ven todo el mapa, ya igualito, ¿no? Este es todo el mapa. Ya de ahí vamos a profundizar cómo es la lesión reversible, cómo es la lesión irreversible, cómo es la adaptación. Bien. Hasta aquí estamos todos parejos, ¿no? Perfecto. Entonces, nuestra célula va a tener, como hemos dicho, mecanismos para responder, ¿no? Fíjense, vía el estrés nos va a producir un proceso adaptativo, nos va a dar tiempo a la célula a hacerle frente a estos cambios, ¿no? ¿Y cuál es el lenguaje que maneja nuestra célula para adaptarse? O bien hacia atrofia, ¿no?, que es un mecanismo por el cual reduce su actividad. Después lo vamos a ver ya con más detalle, ¿no? Pero que nos quede la idea, ¿no? En la atrofia reduce su actividad y su número, ¿ya? O bien hace hipertrofia, lo contrario, aumenta su actividad y aumenta, ¿no?, en algunos casos también, pues, su tamaño, ¿no? O bien hace hiperplasia, en donde aumenta el número de células para hacerle frente a un problema, ¿no? O hace metaplasia, cambia su configuración, ¿no? Empieza a desarrollar funciones que le competen a otra célula, ¿no? Se disfraza de otra célula, para que lo entendamos, ¿no? O bien, y este en sí no es un mecanismo adaptativo, hace displasia. Pero la displasia, entendámosla, no es un mecanismo fisiológico, adaptativo, ya es un mecanismo que involucra un cambio hacia lo que vendría a ser la célula neoplásica, la célula maligna, ¿ya? Profesor, ¿es cierto que las displasias pueden regresar? Sí, hay algunas displasias que regresan. Todavía no se conocen los mecanismos, ¿no? Inclusive hay neoplasias malignas que involucionan, como el melanoma, ¿no?, pero que luego se reactivan. Todavía todo eso está en estudio. Para efectos del entendimiento en el que estamos, en este nivel, en tercer año, la displasia no es un mecanismo adaptativo, sino ya es un mecanismo de progresión hacia una lesión maligna, ¿ya? Entonces, estos mecanismos adaptativos van a estar presentes hasta que
el agente estresante sea eliminado, sea removido, ¿no? Y cuando eso ocurra, se restablece las condiciones de la célula, regresa a su estado normal. Por otro lado, ¿qué pasaría si este estrés es moderado, con cierta afectación de la estructura de la célula, ¿no? Fíjense, se va a producir una lesión, sí, pero las características de esta lesión le confieren esa capacidad de ser reversible, puede repararse, ¿no? La maquinaria que tiene la célula, tanto en su citoplasma como en su núcleo, le permite poder repararse, ¿no? ¿Qué cambios son esos? Las degeneraciones subcelulares, las alteraciones intracelulares, los acúmulos, ¿no? Todo eso lo puede manejar la célula. Profesor, ¿y cuando se daña el ADN, también la célula se puede reparar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién dice sí? Levanten la mano. ¿Quién dice no? El resto no está en la clase. La célula tiene mecanismos para reparar su ADN. ¿O no los tiene? Biología, primer año. ¿No? Doctor, no está en biología. Tiene unas enzimas, ¿cómo se llaman? Topoisomerasas, ¿no? Entonces sí tiene maquinaria para repararse. No es que indefectiblemente todo daño en el ADN, muerte celular. Ahí van a entrar en juego nuestros genes reparadores. Lógicamente, si la lesión es extensa, si ha afectado un gran número de pares de base, si se ha perdido fragmentos de la cadena, ya pues tampoco la topoisomerasa hará milagros, pues, ¿no? Te dirá, no, hasta acá nomás, compadre. Activa tu muerte celular, ¿no? Pero sí tenemos mecanismos, ¿ya? Por eso les digo, este curso les va a demandar que regresen a su biología de Robertis, que me regresen en biología, ¿no? El que ustedes quieran, de Lachman, que me regresen a histología, porque si no, acá vamos a pasarla bien tristes, ¿no? Acá tenemos que tener todos esos conceptos a la mano, ¿ya? Entonces, todos esos cambios que van a ocurrir son reversibles, son pasibles de ser reparados. Y si el estímulo se elimina, sobreviene ya otra etapa, ¿no? La etapa de reparación y cicatrización, que lo vamos a ver en qué clase? En la clase 3, ¿no? Vamos a llegar a eso también, ¿ya? ¿Qué pasa si el estímulo lesivo fue muy severo? Si fue muy dañino, si fue muy intenso, ¿qué creen que va a pasar? Muerte celular. La muerte celular, muy bien, ¿no? Ahí sí, por más que querramos, no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, la célula va a ser conducida hacia el programa de muerte celular, ¿no? Y van a activarse los genes de la muerte celular, ¿no? En el caso, claro, que le dé tiempo, ¿no? Porque en el caso que no le dé tiempo, olvídense, ¿no? Esto va a ser como una bomba atómica. La célula va a alisarse y su material va a salir al exterior. ¿Y qué cosa tiene en su material la célula? ¿Qué tiene? En su citosol. Organelas, muy bien. ¿Qué más tiene? Lisosomas, muy bien. ¿Y qué tienen los lisosomas? Yo vi tanta comida, pero no sé a dónde siguen. Pasa, muchachos, están bajo de glucosa. Enzimas, pues chicos. ¿Y qué va a pasar con esas enzimas? Van a degradar, muy bien. ¿Qué van a degradar? Las membranas celulares de otras células, ¿no? Y va a haber un efecto dominó, un efecto multiplicador. Y por eso varias células se van a dañar, ¿no? Y como se van a dañar, ¿qué van a mover? A nuestras células de defensa. Van a venir neutrófilos, macrófagos, y no van a venir tranquilos. ¿Qué van a hacer?
van a promover otra fiesta, ¿no? Una inflamación. Eso ya es tema de nuestra siguiente clase, ¿no? Pero tengamos en cuenta eso. Todo eso se va a desencadenar con esta lesión irreversible, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿está bien? Vamos avanzando. Entonces, todo aquello que puede ser lesivo, lo tenemos acá listado, ¿no? Puede haber causas genéticas que se activan con el paso de los años, ¿no? Hay enfermedades por depósito lisosomal, hay enfermedades en donde se van a activar ciertos oncogenes, ¿no? Hay enfermedades en donde desde el nacimiento hay déficit de alguna enzima o hay algún error en la conformación de alguna molécula estructural, y todo eso ¿qué va a generar? Lesión, daño celular. O sea, un componente puede ser de origen genético, pero lo mayor va a ser de causas adquiridas, ¿no? Ya sea por hipoxia, por isquemia, ¿no? Falta de oxígeno, ya sea por agentes físicos, radiaciones, ya sea por agentes químicos, sustancias a las que estamos expuestos todos los días, ya sea por agentes biológicos, ¿no? Microbianos, o agentes inmunológicos, ¿no? Nuestro propio sistema en contra nuestro, ¿no? ¿Y por qué creen que sea? Porque pierden la autotolerancia, ¿no? Trastornos nutricionales, que también lo vamos a ver en otra clase, envejecimiento, y así podemos seguir, ¿no? Hasta el último, idiopáticas, que no sabemos, pero cuando sepamos le vamos a poner nombre. Seguimos. Entonces, regresando a nuestro mapita, ocurre el estrés y nuestra célula busca adaptarse, ¿ya? ¿Cuál es ese lenguaje de adaptación que tiene nuestra célula? 4 nada más tiene. ¿Complicado? No creo, ¿no? ¿Nuestra RAM nos da? Sí nos da, ¿no? Tenemos que aprendernos 4 mecanismos adaptativos, muchachos. No hay más. 4. Vamos a conocerlos ahora. Primero, que nuestra célula haga hipertrofia. Hipertrofia, aumento en el tamaño de las células y por consiguiente aumenta el tamaño del órgano. Por ejemplo, ¿dónde están todos los chicos que van al gym? O las chicas que van al gym. Aquí. Échenlos a sus colegas. ¿Aumenta el tamaño de qué? Del órgano. Con la actividad física, las células musculares, como son demandadas energéticamente y como están recibiendo un estímulo contráctil, ¿no? Van a empezar a crecer esas células. No están aumentando, solo están creciendo. ¿Y por qué no aumentan? Porque es un tejido muy especializado. Eso es de histología básica, ¿ya? Hay tejidos en nuestro organismo que no proliferan. Con los que nacemos, con eso nos vamos. Y si los perdemos, pues chao. Tejido muscular no se regenera. Si no, imagínense, ¿no? Los infartos no serían un problema. No, profesor, pero yo he visto que están haciendo células madre para regenerar. Bueno, sí, muchachos, pero hasta que eso no sea el estándar, ¿no? Entonces, a la célula muscular, con la sobrecarga, con el estrés, aumenta de tamaño, ¿ya? Ese es un ejemplo práctico. Siguiente, hiperplasia, aumento en el número de células. Entonces, imagínense pues, ¿no? Nuestra situación estresante demanda que ese órgano trabaje más. Pero ese órgano dice, yo sí puedo dividirme, pues. Yo sí tengo esa capacidad, ¿no? No tengo que hacerlos crecer a todos, tengo que multiplicarlos, ¿no?
Si tenía 2, 3 células, ahora tengo 20 haciendo el trabajo. Entonces, hiperplasia. Un ejemplo claro, la mama, muy bien, el epitelio ductal de la mama, ¿no? Situación estresante. La mamá ha quedado embarazada, va a tener a su bebé. Su organismo tiene que prepararse, tiene que adaptarse a la nueva situación estresante. Y la situación estresante va a hacer que el bebé demande lactar. Entonces tiene que proliferar el epitelio ductal, ¿no? Hiperplasia. Luego tenemos a la atrofia. En la atrofia, sin trofos, crecimiento, ¿no? Entonces tenemos reducción del tamaño, y para el caso particular de la atrofia, ¿no?, también se le incluye la reducción en el número, ¿ya? Entonces, profesor, para aumento del número hay uno y para aumento del tamaño hay otro, sí, pero para la reducción usamos ambos, ¿ya? Atrofia, ¿no? Profesor, ¿y el término hipotrofia? Interesante, chicos, leen, ¿no? Usualmente esos términos de hipotrofia, hipoplasia, se usa más de manera descriptiva en lo clínico, sobre todo en las patologías del desarrollo, ¿ya? No tiene una connotación histológica, ¿ya? Recuerden que estamos en un curso de patología, en donde vemos estructura y función. Y para efectos de la estructura, todo reducción, tamaño y número, atrofia, ¿ya? Metaplasia, cambio en el fenotipo. Cambio en el fenotipo. ¿Qué nos querrá decir esto? Cambio físico. Cambia el tipo de La célula, Cambia su forma. al verse muy bien, su forma, su aspecto, su función de célula madura, ¿no?, sus capacidades, A lo mejor ese ¿no?, ejemplo es el esófago de barriga. la célula va a verse sometida a un estrés que su condición real, actual, no le permite afrontarla. Entonces, para no perecer, para no morir, revisa en su interior qué capacidades dentro de su linaje celular podrían responder a esos cambios. Y de entre todas sus capacidades que pueda, digamos, tener almacenado en su interior, va a haber un tipo celular que sí va a poder hacer frente a eso. Y va a cambiar. Va a cambiar su forma, ¿no?, su aspecto. Pongamos un ejemplo para que lo entendamos. El epitelio respiratorio es aquel que reviste todos los conductos, ¿no?, de nuestra circulación aérea, ¿no?, desde la nariz hasta tráquea, bronquios, bronquiolos, ¿no? Tenemos un epitelio respiratorio. ¿Cómo es el epitelio respiratorio? Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿no? Y tiene una función, a ver, ¿por qué es ciliado? Porque funciona como una escobita, ¿no? ¿Y por qué sería necesario que nuestro epitelio respiratorio tenga esa funcionalidad? Porque constantemente estamos respirando, ¿qué cosa? Polvo. Partículas, ¿no? Elementos biológicos, ¿no?, compuestos químicos. Entonces, si nosotros no tuviéramos un epitelio con una capacidad no solo de tener cilios, sino también de secretar, ¿qué? Moco, ¿no? Si no tuviéramos eso, ustedes se imaginan, nos taparíamos con todo lo que respiramos, más en una ciudad como Lima, ¿no?, que tiene una alta polución, ¿no? Cada vez que tosen, ¿por qué es la tos? Es un reflejo para poder, ¿qué cosa? Eliminar todos esos componentes que son atrapados, ¿no?, por nuestro epitelio ciliar. Y hasta ahí va muy bien. Ahora pensemos que esa persona empieza a fumar, ¿no?
por las razones que sean. Ese humo agrede constantemente ese epitelio. En algunos casos provocará la muerte de esas células. En otros las células van a resistir y van a decir, ¿no? O buscamos cambiarnos a un epitelio más resistente al humo y a sus efectos, o acá nos vamos todos, ¿no? Como la célula busca siempre, ¿qué cosa? Sobrevivir, porque tiene un instinto de supervivencia, va a buscar ver, yo pertenezco al estirpe epitelial, ¿no? Porque también tenemos estirpe mesenquimal, también tenemos estirpe linfoide, ¿no? Tenemos otros tipos de tejidos, ¿no? Entonces yo pertenezco al estirpe epitelial. Dentro de los subtipos de epitelio, ¿cuál podría resistir mejor al humo del tabaco? Así, constante. El epitelio escamoso, porque como su nombre lo dice, tapiza, reviste, ¿no? No te barrerá nada, pero nada pasa, ¿no? Y por último, si las cosas se ponen horribles, ¿qué hace? Se queratiniza, o sea, se pone duro y aquí nada pasa, ni nada entra, ni nada sale. Entonces, ese epitelio respiratorio va a modificarse y va a adquirir la configuración de epitelio escamoso para resistir el humo del tabaco. ¿Qué creen que le va a pasar a esa persona? Así es. Esas células van a estar tranquilas, pero el organismo, el ser humano, va a tener la famosa tos del fumador, que es una tos seca. ¿Por qué? ¿Dónde están los cilios? Ya no hay. ¿Dónde está el moco? Ya no hay. Y a la larga ese humo derechito se viera al alveolo, va a pasar a tu sangre, te vas a intoxicar tú, se van a modificar tus genes y luego va a ocurrir un cáncer, ¿no? Ese es un proceso adaptativo. Profesor, ¿y qué pasa con los que dejan de fumar? Con los que dejan de fumar, su epitelio también cambia. ¿Por qué? Porque el estímulo lesivo se ha ido. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, cambió su forma, porque antes era una célula alta, que tenía su vacuola mucinosa, que tenía su cilio, y tuvo que volverse una célula plana, con un amplio citoplasma y un núcleo pequeño, para poder tapizarse. Cesa el estímulo y regresa a su configuración original. ¿Cómo se llama eso? Metaplasia, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de la vejiga hay un epitelio transicional. O sea, Ya. está en constante cambio con la contracción y la relajación. A eso no, ¿por qué no se le podría llamar metaplasia? Ese tipo de epitelio, el epitelio transicional, ojo que ese nombre de transicional ya no se usa, ¿ya? En un inicio se usó, precisamente por las características ambiguas que presentaba. Ahora se le conoce como uroepitelio o epitelio o uroepitelial o tejido uroepitelial. Ya se evita usar transicional, ¿ya? Porque ese nombre nos lleva a situaciones como la que te planteas, ¿no? Es decir, si es una transición, ¿no sería una metaplasia? ¿No? Pero no lo es. Es un tipo especial de epitelio, ¿no? Que tiene esas características por la capacidad que tiene esa vejiga, como es contráctil y es un revestimiento interno, tiene que adaptarse a esas situaciones, ¿ya? Pero es muy interesante tu pregunta, por lo menos para que nos quede claro que no es una metaplasia, sino es una característica propia de ese epitelio, ¿ya? Listo. Entonces, estas son nuestras 4 formas de adaptarse de la célula, ¿ya? No hay más, muchachos, no hay más. Las enfermedades, o mejor dicho, estos procesos adaptativos van a responder a determinadas lesiones celulares, ¿no? Y lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso, ¿ya? Entonces, acá tenemos un gráfico en el cual vemos precisamente estos cambios, ¿no? Fíjense, nuestra célula normal, nuestro epitelio bronquial, si sufre atrofia, se hace más chiquitito, ¿no?
Por ejemplo, en las personas ya mayores, ¿no? Que de por sí muchos de sus epitelios también experimentan la atrofia por envejecimiento. Si por el contrario se estimula su crecimiento, hipertrofia, aumenta en su tamaño. Si se estimula su proliferación, en su número, hiperplasia. Si por el contrario tiene que cambiar su funcionalidad, fíjense, ya no tiene cilios, ¿no? Y ahora tiene un citoplasma más amplio, hace un cambio a epitelio escamoso. Y si por el contrario, esa célula fue asiento de un cambio a nivel de su ADN, ¿no? Inicia un proceso de displasia. ¿Ya? Acá también otra imagen como para que ya no nos olvidemos, lo tengamos fijo, ¿no? Las células normales de un epitelio, si cambia en su configuración, si se hacen más pequeñitas, ¿no? Atrofia. Si aumentan de su tamaño, hipertrofia. Si aumentan en el número, hiperplasia. Si cambian su configuración, primero eran columnares y ahora son escamosas, metaplasia. Si lo que cambian son las características nucleares de la célula, displasia. ¿Ya? Pero como hemos dicho, ese cambio no es adaptativo. ¿Ya? Y por último, si esta displasia evoluciona, ¿no? Ya adquiere las características de una neoplasia maligna, que son la atipia nuclear, ¿no? Las alteraciones nucleares y la invasividad. Ya empiezan a invadir los tejidos. ¿Ya? Pero un poquito eso para que tengan el concepto, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo en el cual tenemos un útero de una mujer embarazada, ¿no? Entonces, cuando la mujer se embaraza, ¿no? A la par que ocurre pues la formación del cigoto, ¿no? También se dan cambios ¿a nivel de qué? Fisiología, el aparato reproductor, elevación de las hormonas, pues muchachos, ¿no? Son los cambios en el ciclo hormonal los que van a desencadenar que cada 28 días se desprenda, ¿qué cosa? El endometrio, pues muchachos, porque no ha ocurrido una gestación, ¿no? Si ocurriera la gestación, estas hormonas se mantendrían al alza. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para favorecer que ese cigoto se implante. Y cuando ese cigoto se implanta, se va a formar una placenta. Y esa placenta también va a liberar, ¿qué cosa? Hormonas, pues, para mantener su gestación. Entonces, toda esa actividad hormonal es el estímulo. ¿De qué está compuesto nuestro útero? A ver, las chicas. A ver, curso de histología. No, profesor, ¿qué pasó? Recuerdos de Vietnam cuando van a histología. ¿Qué ha pasado, muchachos? ¿Es tejido? Yo sé que saben, chicos, ¿qué pasa? Muscular, ¿no? ¿Qué tipo de músculo? Liso, pues. Entonces, ¿el tejido muscular se multiplica? No, con lo que tenemos, con eso nos vamos, ¿no? ¿Qué le queda entonces con el estímulo hormonal a esas células? Crecer nomás, pues, ¿no? A ver, todas las chicas hagan su puñito así, a ver. No son feministas, nada, de que hay movimiento, nada. Ya, el puñito así. De ese tamaño es el útero de una mujer nulípara. O sea, veo mi puñito, de ese tamaño es mi útero. ¿Ya? Ahora imagínense que al término de una gestación, ese útero tiene que crecer 20 veces. Entonces, ¿qué
¿Qué le queda a esas células? Crecer. Crecer. Hipertrofia, crecer, ¿no? Pobre Porque adentro, el embrión, ¿qué va a hacer? crecer. Va a crecer, pues. En un inicio era una celulita, ¿no? ¿De cuántas micras será? Pues, ¿no? 6 micras, 10 micras, ¿no? Y cuando nace el bebé, ¿de qué tamaño es? ¿Ah? Yo sé que no han llevado gineco, pero ¿de qué tamaño es un bebé? 18, 20. Aprox 50 centímetros. ¿Y cuánto pesa? 3 kilos. 3 a 4. 3 kilos, ¿no? Sí, por ahí. 3,200 por ahí. ¿Quién da más? 12. 4, 4. Ahora imagínense pues como un bebé de 51 centímetros y 3 kilos y medio de peso tiene que crecer ese útero, pues, ¿sí o no? Pobre bebé. Y lo hace con ayuda del influjo hormonal, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestro uterito y fíjense acá, miren. Ahí estaba su puñito, ¿ya? Y ahí está el útero de una mujer grávida, ¿no? Las células, en la primera imagen, ¿cómo están? Normal. Tienen una disposición como de remolino, ¿no? Patrón estoriforme se llama en patología. Y están casi juntas, ¿no? ¿No lo ven? Como cardumen de pececitos. En patología van a encontrar muchos de esos términos, ¿no? Que los patólogos cuando están ahí horas de horas mirando, pues se iluminan, les da la creatividad, ¿no? Y a la derecha tienen cada una de esas células con un citoplasma más amplio. Ahora volvamos a mirar a la del medio. El citoplasma era más pequeño, ¿no? Ahí estaban los mismos núcleos, ¿eh? Pero ahora el citoplasma es mucho más amplio. Eso es lo que ha crecido, ¿ya? Eso se llama hipertrofia. Ya está. Acá tenemos un cerebro, ¿no? Cerebro, dicen los chicos. Tenemos un cerebro normal de un adulto joven, o sea, un chico de estudiante de medicina, ¿no? Que debe tener más circunvoluciones, pues si son estudiantes de medicina, ¿no? ¿Por qué tiene circunvoluciones el cerebro, muchachos? ¿Cómo? Muy bien. Ya como dicen que los chicos que se sientan atrás no prestan atención. No. Ahí está. Y todavía viene bien uniformadito, ¿no? Un ejemplo. Palmas para el muchacho. Ya lo hemos hecho famoso. Entonces, efectivamente, el cerebro de un joven tiene muchas circunvoluciones. Ahora vamos a ver el cerebro de un abuelito de 82 años que falleció producto de un accidente de tránsito, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué notan? Vio mucho bordes. Hay menor número de circunvoluciones. ¿Qué más? Están más separadas, muy bien, ¿no? Entonces, Se llamaba Diego. hay también una atrofia. ¿Por qué? Por envejecimiento, ¿no? Van pasando los años y vamos a ir perdiendo neuronas, ¿no? Con las neuronas con las que nacimos, con esas nos vamos, ¿no? No hay recambio, ¿no? Y si no las usamos y no leemos, peor todavía, ¿no? Entonces, hay una atrofia por el envejecimiento, que macroscópicamente lo vamos a ver así, ¿no? Microscópicamente también veremos menor número de neuronas, quizá mayor reacción glial. Y luego tenemos acá otra imagen, ¿no? Para ver lo que es hiperplasia. ¿Qué tenemos ahí, chicos? A ver. Ustedes que son capos de la histología. Por eso han llegado acá a este curso de patología, ¿no? Todos los sobrevivientes de histología llegan acá, ¿no? Acá los regresamos, ¿no? Mentira. ¿Qué tejido es? ¿Cómo? Ya, por lo menos digamos que es un tejido glandular, ¿no? No les quiero preguntar el órgano, pero son glándulas, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿O quién ve otra cosa? ¿Son glándulas de dónde? A ver, chicas, yo sé que ustedes saben.
Mamaria. Los chicos puede ser que no sepan, pero ustedes saben. No sabes, Chelito. ¿De dónde es? No sé. Las únicas glándulas en Endocervix, no, endometrio. ¿Ya? Ah, sí, qué aburrido. Son glándulas endometriales, ¿no? Y durante el ciclo de la mujer fértil hay todo un proceso, hay fases, ¿no? Primero hay un crecimiento. Proliferación. ¿De qué? De células. De las glándulas, ¿no? Hay un crecimiento ¿en qué? ¿Cuántas glándulas cuentan acá? 3, 6. ¿Cuántas cuentan acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿Ah? 8, 9, 11. ¿Qué ha aumentado? El número de glándulas. Para que aumente su número de glándulas, ¿qué ha aumentado? Hiperplasia. Su número de células. Entonces tenemos una hiperplasia, ¿no? Ahí estamos en la fase inicial. Aquí estamos a mitad del ciclo, ¿no? En la fase proliferativa. Esperando, ¿qué cosa? La implantación. No se va a dar, dicen por acá. Bueno, pues, no hay implantación. Entonces, ¿qué ocurre? Las hormonas caen. Y como estas células son dependientes de hormonas, ¿qué le va a pasar? Van a ir degenerando y luego se van a caer. ¿Y va a ocurrir qué cosa? El periodo, la menstruación, ¿no? Entonces, hiperplasia, ¿ya? Y acá tenemos la famosa metaplasia, ¿no? Fíjense, teníamos un epitelio original que es columnar con sus cilios y de pronto sufre pues agresiones constantes y cambia su configuración a un epitelio escamoso. Ahora, ¿qué es de particular recordar en las metaplasias? ¿Qué es importante recordar? Su cambio de fenotipo. Es importante recordar que como es un tejido que constantemente está en cambio, ¿qué creen que podría ocurrir? Una displasia. Pero, profesor, no que era benigno, no que la metaplasia es fisiológica. Sí, pues, lo es. Pero como que su célula está cambiando su programa constantemente y está renovando sus células constantemente, puede ocurrir que en algún momento, en vez de codificarse un determinado par de bases, codifica otro. Porque está cambiando, pues, está constantemente cambiando. Y esos cambios en los pares de bases, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Mutaciones, muy bien. Entonces, en ese tejido metaplásico, con tanto cambio, podrían ocurrir cambios ya específicos, mutaciones, y ser el punto de partida de una displasia. No es casualidad que en algunos focos metaplásicos, por ejemplo, en cuello uterino, por ejemplo, en epitelio bronquial, como por ejemplo en esófago, justo en esas áreas en donde hay la metaplasia, con el tiempo va a aparecer la displasia. ¿Ya? Tengamos eso presente en las metaplasias. ¿Ya? Ahora, también puede ser que el paciente deja de fumar, ¿no? El proceso inflamatorio en el cérvix pasa, se le da tratamiento, la persona pues cambia sus hábitos alimenticios y se revierte la metaplasia del esófago y ahí pasó y no ocurre nada más.
Es cierto. Porque ante todo, pues es un cambio adaptativo, ¿no? Pero ténganlo presente. Como es algo que constantemente está alterándose, está cambiando, en algún punto, pasé por una placa de rayos X, me antojé un cigarrito, pasé por una zona donde estoy expuesto a carcinógenos, ¿no?, ambientales. Ocurrió el problema, ¿no? Ocurrió una primera mutación, otra mutación y así, ¿ya? O sea, las metaplasias no son malignas, pero ahí puede surgir una displasia, ¿ya? Vamos. Entonces, vamos a ver cómo estamos, nos queda medio horita más. Tenemos una visión de lo que vendría a ser la lesión y la muerte celular, ¿no? Lesión celular reversible, con todos los ejemplos que ya lo hemos dado, ya lo tenemos fijo, ¿no? Es como inmuno. Hay que ver. Son cambios funcionales y morfológicos que si se elimina el estímulo, todo regresa a su estado, ¿no? Mientras que cuando no se puede restablecer, esto puede progresar, ¿no? Y la muerte celular, con un daño continuado, la lesión puede llegar a volverse irreversible, ¿ya? Y la célula ya no tiene capacidad de recuperación, ¿no? Se enfrenta a: o activo mi programa de muerte que tiene toda célula, ¿no?, y la tiene precisamente para no provocar mayor daño. Hasta en eso, nuestra naturaleza es sabia, ¿no? Si yo tengo que eliminar células que han sido dañadas en su ADN, imagínense, ¿no?, han sufrido un daño por radiación en su ADN, no puedo reparar esas células, porque de repararlas voy a transmitir ¿qué cosa? Mutaciones, voy a transmitir errores, ¿no? Entonces esas células tendrían que desaparecer de manera silenciosa sin afectar el tejido ni la funcionalidad del órgano, y lo hacen a través de el programa de muerte celular, la apoptosis, ¿no? O bien la situación de lesión irreversible fue intensa, súbita, ¿no?, que no da tiempo, pues, y tiene que ir por el camino de la necrosis, ¿no? Entonces, estos dos tipos de muerte difieren en morfología, mecanismo, funcionalidad. Acá tenemos ambos caminos. Fíjense, nuestra célula normal, en tanto se adapta y lidia con, digamos, la situación de su entorno, pasará de un estado de lesión a un estado de recuperación. Y en ese estado tendremos, digamos, características microscópicas de lesión, ¿no? La figura de mielina, la tumefacción, las bulas, ¿no? Todo eso tendremos. ¿Qué pasa si la lesión progresa? Si la lesión progresa, es súbita, no le va a dar tiempo a esta célula, lo que le queda es la vía de muerte por necrosis, ¿no? Y fíjense, en esa vía de muerte lo que veníamos comentando, pues, se van a alterar los transportadores de membrana, ¿no? Van a generar poros, va a salir el material citosólico, van a salir organelas, ¿no? Van a desencadenar ¿qué cosa? Inflamación, ¿no? Entonces, toda muerte por necrosis tiene ¿qué cosa? Inflamación. Pregunta de examen. Apuntamos, chicos, apuntamos, ¿ya? Mientras que por el otro lado, la célula normal ha tenido una lesión y va a presentar, pues, características, ¿no?, de la lesión, ¿no? Condensación de la cromatina, bulas, hasta que te dice ya no podemos más. Esta célula hasta aquí llegó. Entonces se tiene que activar el programa de muerte celular para que su eliminación
no perjudique al resto de células, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí hay un hecho que es fundamental. La membrana debe permanecer intacta, íntegra. Y todo va a ocurrir dentro, ¿no? Es como hacer una mudanza bien bonita, pues, ¿no? Vas con todas tus cajitas, embalas, todo, ¿no? Te mudas a la medianoche, nadie te ve, ¿no? Mientras que el otro es un desalojo, ¿no? Entran, tiran tus cosas, pues, ¿no? Ya, para que lo tengamos claro, ¿ya? Entonces, esa forma de muerte por apoptosis va a generar, ¿qué cosa? Que el citoplasma se fragmente en varios cuerpos pequeños con conservación de la membrana. Y como no sale nada del material citosólico, no estimula, ¿qué cosa? Inflamación. ¿Ya ven? Es fácil el curso, lo que pasa es que hay medio que se confía, ¿no? Pero tengamos los conceptos. De ahí ya ustedes van y revisan cuáles son las moléculas que se estimulan, cuáles son las interleuquinas. Ya ustedes adornan sus conocimientos, pero tengan el principio. Seguimos. Y esos cuerpos apoptóticos tienen que ser eliminados. Y aquí entra una célula en escena, ¿no? El fagocito, ¿no? Que es el encargado de limpiar nuestro desastre, ¿no? Tiene que ir, limpia todo, ¿no? Se lo come, lo digiere y ya está, ¿no? Y nadie se enteró en el órgano, ¿no? Oye, fulano, ¿dónde está? No sé, creo que se quedó en el primer ciclo, y así, más o menos. Algo así pasa. Ya está, muy bien. Ahí tienen un cuadrito con las características ya por cuestiones del tiempo. Ya ustedes lo leen con el entretenimiento, se preparan canchita, ¿no? Y van revisando, ¿ya? De más está decir que este cuadrito es pregunta de examen. ¿Qué otras alteraciones morfológicas podemos observar tanto en las células y los tejidos lesionados, ¿no? Ya lo que hemos mencionado, ¿no? El daño celular reversible presenta hinchazón de la célula, tumefacción, cambios grasos, formación de bulas, pérdida de microvellosidades, tumefacción de mitocondrias, eosinofilia, o sea, las células se vuelven más ácidas. ¿Y qué cambios se ven en la necrosis? Aumento de la eosinofilia, se ven mucho más rojas esas células, retracción, fragmentación y disolución del núcleo, ¿ya? Rotura de la membrana plasmática. Yo hablo de necrosis y tiene que haber pérdida de la integridad de la membrana, si no, no es necrosis, ¿ya? Salida pues de orgánulos, de enzimas, digestión enzimática, pues imagínense todo lo que tienen los lisosomas para digerir lo que entra en la célula. Tienen lipasas, proteasas, ¿no? Tienen también un gran número de enzimas para degradar los ácidos nucleicos. O sea, tienen todo para destruir. Entonces, si ese material sale, pues va a dañar a las células vecinas, ¿no? Uno de los tejidos más sensibles a las lesiones, ¿cuáles creen que sean? El cerebro, profesor. Muy bien, el cerebro. Pero más sensible todavía. El corazón, sí, también es sensible. Más sensible todavía. Nuestras células tubulares renales. Esas que son así, ¿no? Como son los héroes, los estoicos, ¿no? Aguantan todo, pero ya pues. ¿Qué función cumplen nuestras células tubulares renales? ¿Qué hacen? Secreción, filtración de sustancias, ¿no? Revisten pues los túbulos, ¿no? ¿Y los túbulos qué contienen? ¿Qué llevan? Orina, ¿no? Entonces llegando a casa van a revisar bien su fisiología renal, ¿no? En la imagen que tenemos al extremo izquierdo están nuestros túbulos bonitos, redondeados, ¿no? Íntegros. ¿Cómo sabemos que están normales? ¿No? Su membrana está bien delimitada,
Su núcleo está central, bien delimitado. Su citoplasma, rosadito, está bien, está normal, no está como el meme, ¿no? Cuando dibujan bolitas rosadas, moradas, ¿no? Pero acá estamos viendo túbulos, pues señores, túbulos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente experimenta hipoxia, ¿no? Le dio pues un infarto, se ahogó, ¿no? Claro, nosotros por la magnitud pues vamos a pensar, ¿no? El corazón, el cerebro, ¿no? Y él está sufriendo en silencio, ¿no? Es como el amigo, la zona del amigo, ¿no? Está sufriendo en silencio. Y miren lo que le está pasando, fíjense lo que le está pasando. Cuadro del medio, ¿no? Este es cuando está todo normal, hipoxia. Se hincha, se dematiza, se pone más eosinófilo, ¿no? Tumefacto. No solucionamos la hipoxia, muere. Se pone más rojo, pierde su núcleo. Y estas células epiteliales tienen sus uniones intercelulares, ¿no? Tienen como sus bracitos, ¿no? Todas se agarran así juntitas, ¿no? Así como cuando ustedes dicen, no, toditos vamos a pasar de año, ¿no? E igualito. Pero no pasa, pues, muchachos. No pasa, pues, chicos. Entonces, se desprenden de su membrana basal, y si se desprenden, ¿a dónde caen, no? Al centro del túbulo. Cae una, cae otra, caen varias. ¿Qué le va a pasar a ese túbulo? ¿No? ¿Quiénes son los fontaneros de su casa? ¿No? ¿Quién ha cambiado un tubito de agua por ahí? Un cañito siquiera. Yo. Se tapan los túbulos. Y si se tapan los túbulos, ¿qué ocurre? ¿Orinan o no orinan? No orinan, ¿no? Entonces, en la historia clínica, ¿qué ponen? Paciente en oliguria o paciente anúrico. Entonces ven su débito urinario, ¿no? Su gasto urinario, la bolsita, ¿no? No orinado. Nuestro paciente está evolucionando mal. Este es el indicador. Entonces, cuando ustedes estén en su rotación, cuando ustedes estén en el internado y les digan, ¿no? Por favor, interno, ¿cuánto gasto urinario ha tenido? O sea, que van con su fórmula, miran su bolsita, todo, ¿no? No ha orinado nada, doctor. ¿No? Eso está pasando. Eso ha pasado, ¿no? ¿Cómo se llama eso clínicamente? Insuficiencia renal aguda. Eso está pasando. Entonces, nuestro epitelio tubular es sensible a la hipoxia. Va a pasar la hipoxia y ahí lo tienen ahí fotografiado, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, ¿no? Mientras que corremos por el miocito cardíaco, corremos por la neurona, ¿no? Pero él muere en silencio, ¿no? Nadie se acuerda de él. Pobrecito. Patrones de necrosis. Este es otro aspecto muy importante que tenemos que recordar. Ya sabemos que tenemos 4 cambios adaptativos. 4. Los patrones de necrosis también son limitados, ¿no? Podemos aprendérnoslo, ¿ya? Por eso le digo, la patología no es difícil, es cuestión de que leamos y entendamos. Aquí vamos a hacer síntesis de todo lo que ya en algún momento de nuestra vida lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado o nos han jalado, ¿no? Cualquiera de las circunstancias es válida, pero ya lo hemos visto, solo tenemos que articularlo, ¿ya? Necrosis coagulativa. En la necrosis coagulativa hay una conservación del epitelio o de la arquitectura del tejido propiamente dicho, ¿ya? ¿Qué quiero decir yo cuando se conserva la arquitectura? Quiere decir que a pesar de que todas las células estén muertas y ya no sean viables, yo reconozco el tipo de tejido que es, ¿no? Imaginemos que tenemos un tejido cardíaco, ¿no? Tenemos células musculares cardíacas, sabemos su disposición,
sabemos dónde debe estar su núcleo, ¿no? O cuando tenemos, por ejemplo, tejido hepático, ¿no? Sabemos que forman sus cordoncitos hepáticos, que usualmente se ponen en pares las células, que tienen su vena central, que tienen su espacio porta, ¿no? Sabemos cómo es el tejido. Pero cuando muere de una forma de necrosis coagulativa, desaparecen los núcleos, ¿ya? Pero la arquitectura queda. Entonces yo puedo decir, sí, esto es hígado, sí, esto es corazón. Hay cambios. Las células se van a ver más rojas, los núcleos se van a ver puntiformes, o en todo caso ya van a estar, ¿no? Ausentes. Va a haber rotura de membranas, así como hemos visto en el caso del epitelio tubular, ¿no? Pero lo puedo reconocer. Entonces, cuando hay necrosis coagulativa, la arquitectura se conserva, pero las células carecen de núcleos. Y eso le vamos a llamar células fantasma. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Ya? Se asocia a inflamación. A todo esto, chicos, las preguntas de examen no va a decir se le llama la célula fantasma a... No, así no va a ser. Va a ser como un casito para que ustedes pongan el concepto. ¿Ya? Seguimos. Se asocia a inflamación. ¿Ya? La necrosis coagulativa es característica, ojo, pestaña y ceja. ¿Es característica de qué? De los infartos, ¿no? En donde va a haber, ¿qué cosa? Una isquemia, ¿ya? En todos los órganos, salvo, guerra avisada no mata gente, el encéfalo, ¿ya? De más está decirle que eso es una excepción, nos gusta para preguntar el examen, ¿ya? El encéfalo no hace necrosis coagulativa. Listo. Ahí tenemos, por ejemplo, un fragmento, ¿no?, de tejido. Fíjense, el área amarillita es un área que ha presentado una obstrucción. Y por esa razón todo ese tejido se ha muerto, ¿ya? Y nosotros, viendo en fragmento, miramos que a nivel de la corteza, efectivamente, vemos acá un glomérulo. Y vemos acá túbulos. Algunos túbulos están edematizados, producto pues de la isquemia, ¿no? Están algunos edematizados, pero cual si fuera un límite. Fíjense en la línea, ¿ya? No pierdan de vista la línea. ¿Ya? ¿La tienen? Ya. De esa línea para acá, nuestros túbulos tienen núcleos, muy bien. Y de la línea para acá, no hay pues. Se ve la sombra, ¿no? Sí, profesor, mire, acá había un túbulo, pero está hinchado, medio deforme. Y más acá había otro túbulo. ¿Y le ves el núcleo? No, profesor, no hay un núcleo. ¿Y alrededor qué hay? Células inflamatorias que han venido, ¿no? Entonces, hay una conservación de la arquitectura con pérdida de núcleos. Ya está. Muy bien. Qué chicos tan inteligentes, caray. Seguimos. Otro patrón es la necrosis licuefactiva, ¿ya? Como su nombre lo indica, el tejido se licúa, se hace un batido. ¿Quiénes son los chicos que les gustan los batidos? Ahí meten todo, ¿no? Todas sus frutas, sus proteínas, todo lo licúan. Igualito pasa con el tejido, ¿no? Claro que cuando uno ve un batido, pero como que no nos llama, ¿no? Verlo así, ¿no? Pero igualito se ve en el tejido, ¿ya? Fíjense, este patrón se va a observar en infecciones sépticas, bacterianas o micóticas, ¿ya? ¿Y por qué se llama licuefactivo? Porque las enzimas de los leucocitos van a digerir literalmente a las membranas celulares. Entonces, como consecuencia, va a salir todo el material citosólico y va a licuar el tejido, ¿ya? ¿Estamos claros? Muy bien. Ese tejido licuado se le conoce como
pus, que no es sino nuestros leucocitos degenerados muertos, el detritus celular que hay en el tejido, ¿ya? Por consiguiente, ¿podremos reconocer el tejido? No, no lo podremos reconocer. Y como habíamos mencionado, esto va a ocurrir en procesos sépticos, salvo en el encéfalo. En el encéfalo, por cualquier causa de muerte celular, el cerebro siempre va a hacer necrosis licuefactiva, ¿ya? Profesor, ¿y si tiene una meningitis? Ni modo, pues va a ser licuefactivo. Tuvo un infarto o un ACV, licuefactivo, ¿no? Cualesquiera que sean las razones, siempre va a ser ese tipo de patrón. Acá tenemos, por ejemplo, un ACV, ¿no? Ahí vemos la hemorragia que ocurrió, ¿no? Y cómo toda la área bajo la lesión ha sufrido pues el proceso de isquemia, perdón, el proceso de isquemia, pero el efecto neto es que se ha licuado el tejido. A ver, permítanme, por favor. Entonces, este patrón, tengámoslo presente, ¿no? Sobre todo en procesos sépticos, ¿ya? Muy bien. Sí, Manuel le va a dar la orden. Cuando vamos. Para tomar mucho. Seguimos rápidamente. Luego tenemos el patrón de necrosis gaseoso, que es específico para unas entidades, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? O algunas infecciones micóticas, ¿ya? ¿Por qué es importante este patrón? Fíjense, este patrón da una necrosis con un material friable, ¿ya? Que es al tacto se deshace, ¿no? Entonces, por eso los antiguos, al verlo de un color blanco amarillento y una consistencia tan friable, ¿no? Le dijeron o le acuñaron el término de casio, que es gaseoso, ¿ya? ¿Qué cosa usualmente vemos en este tipo de patrón de necrosis? Lo que vemos va a ser un gran número de células, ¿no? Destruidas, ¿no? Lisadas, fragmentadas, sobre un fondo amorfo de color rosado, ¿ya? Y esto usualmente se va a asociar con un patrón de inflamación que vamos a ver en la siguiente clase, que se llama inflamación granulomatosa, ¿ya? Entonces, como es parte de un proceso de inflamación, vamos a ver los elementos que tiene un granuloma, ¿no? Les adelantamos, ¿no? Células epitelioides, linfocitos, multinucleadas gigantes. Pero eso ya lo vamos a ver con más calma en nuestra siguiente sesión. Y aquí tenemos precisamente, ¿no? Producto de una resección, un lóbulo pulmonar con la famosa caverna, ¿no? Ustedes saben que la tuberculosis provoca pues lesiones a nivel pulmonar, ¿no? Que van generando como una especie de lesiones cavitarias, ¿no? Estas lesiones cavitarias se revisten precisamente de ese tejido muerto que es el casio, ¿no? Por eso lo vemos de un color blanquecino, amarillento, ¿no? Con algunas áreas de aspecto fibrótico en la periferia, ¿no? El siguiente patrón de necrosis es la necrosis grasa o necrosis enzimática, en donde se da una interacción entre lo que vendría a ser las enzimas que se liberan, ¿no? Producto de la lesión celular, y la digestión de los lípidos de las membranas celulares, ¿no? Entonces todo esto va a desencadenar ¿qué cosa? Que se precipiten unas sales de calcio. Y estas sales de calcio macroscópicamente se ven de un aspecto blanquecino y microscópicamente se ven de un tono violáceo, ¿ya? Creo que no teníamos una imagen. Bueno, tenemos una imagen macroscópica, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio a nivel del páncreas, una pancreatitis, ¿no? Hay una salida de estas enzimas pancreáticas que pueden producir, ¿no? Daño del epitelio ductal y del parénquima pancreático, ¿no? Entonces, ese daño va a desencadenar pues que reaccionen con las grasas y se formen estos ésteres, ¿no?
estos ésteres que luego se depositan como esos sedimentos blanquecinos que vemos ahí, ¿no? Ese fenómeno se llama saponificación grasa. Finalmente, el último patrón es el patrón de necrosis fibrinoide, que es una forma especial de necrosis y que se asocia a las lesiones inmunológicas, ¿no? Cuando hay depósito ¿de qué? De inmunocomplejos. ¿En dónde? Usualmente en los vasos arteriales, ¿no? A nivel de la capa media. Y lo vamos a ver así, ¿no? Acá tenemos un vaso y todo este material rosado, eosinófilo intenso, granular, ¿no? Va a depositarse en la capa media, ¿no? Provocando un engrosamiento del vaso. Es la necrosis fibrinoide. Hay otro término que conviene revisarlo para efectos del conocimiento, ¿ya? Que es la famosa necrosis gangrenosa, ¿ya? En sí no es un patrón histológico, ¿ya? Pero es un término que ustedes van a escucharlo mucho a nivel clínico, sobre todo en los casos de diabetes, ¿no? En donde muchas veces hay lesiones isquémicas y lesiones infecciosas de tejidos blandos que van a comprometer la integridad de los miembros inferiores, los famosos pie diabéticos, ¿no? Entonces estos pie diabéticos van a resultar precisamente en un cuadro séptico a nivel de los tejidos blandos que va a desencadenar muchas veces en la necrosis de estos tejidos, ¿no? Y estos tejidos, como van a contener muchos microorganismos, potencialmente algunos de ellos, como son los estafilococos, los estreptococos, pueden provocar, ¿no? Digamos, daño que se conoce como gangrena, ¿ya? Entonces, esa gangrena es más que todo clínica, ¿no? Así ha quedado el término. Si tuviéramos que hacerle un correlato con alguno de los patrones aprendidos previamente, diríamos que es una mezcla o una superposición de un patrón isquémico y un patrón licuefactivo, ¿ya? Si tuviéramos que darles o atribuirles, ¿no?, una traducción histológica, ¿no?, sería una superposición de dos patrones. Por lo mismo no es un patrón, ¿ya? Conviene entonces recordar que solo teníamos 5 patrones, ¿ya? Este no es un patrón histológico, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ven la necrosis gangrenosa, ¿no? Puede ocurrir en el contexto, como hemos dicho, de la diabetes, pero también por la isquemia, en lo que vendría a ser las hipotermias, ¿no? Sobre todo en los pacientes que hacen andinismo, ¿no? Los que hacen, pues, deportes de montaña, ¿no? ¿Qué mecanismos de lesión celular existen, ¿no? Entonces ya hemos visto que la respuesta celular va a depender de el tipo, la duración y la intensidad de la lesión, ¿no? Y las consecuencias van a estar en función de su estado y la adaptabilidad del tejido, ¿no? Así como del material genético base, ¿no? Cualquier lesión de las que listamos en un inicio van a desencadenar cambios a nivel bioquímico de la célula, ¿no? Y esta célula debe, digamos, estas lesiones van a ser el producto de esas alteraciones tanto funcionales como bioquímicas. Así vamos a tener que en este cuadrito resumen vamos a ver que hay varios, digamos, tipos de lesión que podrían desencadenar, digamos, el daño celular, ¿no? Uno de ellos será la lesión mitocondrial, entendida esta por aumento de las especies reactivas de oxígeno y la disminución de la producción de ATP, que es la molécula energética, ¿no? Otro efecto que puede desencadenar, ¿no?, la lesión celular es la entrada de calcio masivo al citosol, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque va a incrementar la permeabilidad de las membranas y al ser más permeables nos lleva
al primer mecanismo, a lesión mitocondrial, o número 2, porque en el citoplasma hay una numerosa cantidad de enzimas que están en modo inactivo y que con la entrada del calcio entran en funcionamiento, ¿ya? Eso también puede condicionar un daño celular. Por otro lado, la lesión directa de la membrana puede también alterar, digamos, y potenciar lo que es el daño celular. ¿Cómo se produce esto? Si es un daño directo a la membrana, va a perder componentes, ¿no? Salida de citosol, salida de orgánulos, ¿no? Y si es daño a nivel de la membrana interna del lisosoma, va a empezar a digerir en el interior del citoplasma proteínas como son el citoesqueleto, el retículo endoplasmático, ¿no? Ribosomas que pueden afectar la funcionalidad de la célula. Finalmente, un último mecanismo sería el mal plegamiento proteico, ¿ya? Las proteínas tienen una forma, una configuración espacial, ¿ya? Se está bajando. Esta configuración espacial le da la funcionalidad a las proteínas, ¿no? Imaginémonos el famoso ejemplo de la llave y la cerradura, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una cerradura, ¿no? Hay una única llave que la abre. Podemos intentar abrirla con otras llaves y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la forma espacial de esa llave está hecha a la medida de la cerradura. Esto también pasa en las proteínas. Las proteínas tienen diferentes niveles de plegamiento y cada plegamiento está hecho para que engarce una determinada molécula. Si cambiamos la forma de la proteína, ya no se acopla a su sustrato. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa en muchas enfermedades lisosomales o en muchas enfermedades con alteraciones en proteínas. Se sintetizan proteínas anómalas y van a tener configuraciones espaciales diferentes y no van a cumplir su función, ¿ya? Entonces, ese aspecto también puede condicionar lesión celular. Acá tienen lo mismo que hemos conversado, solo que un poco más extenso para que lo puedan revisar. La depresión del ATP se va a desencadenar por procesos isquémicos, en donde se va a activar la glucosis anaerobia con la producción e incremento de ácido láctico, y esto va a afectar el pH interno, lo que va a desencadenar el daño nuclear. Directamente, lesiones que puedan afectar la cadena oxidativa de la mitocondria o la membrana de la mitocondria van a conducir a depleción de ATP. La entrada de calcio también al citoplasma va a desencadenar la activación de muchas enzimas que pueden ser proteasas, fosfolipasas, endonucleasas, y que van a provocar mayor lesión tanto a nivel del núcleo como de la membrana. La acumulación de radicales libres producto del estrés oxidativo también es perjudicial. Muchos de estos radicales van a ser, digamos, van a secuestrar o van a tener una gran avidez por muchos electrones de esta cadena fosforilativa en las mitocondrias, ¿no? En las membranas mitocondriales, y van a alterar la producción de ATP, ¿ya? Todavía tarde ya. Acá lo vemos, ¿no? Ya sea por efecto de la radiación o por la producción por toxinas, ¿no? De estas especies reactivas de oxígeno, ¿no? Van a ir afectando muchas veces a nivel de varias enzimas, ¿no? Provocando peroxidación lipídica, modificación en la composición de proteínas y daño directo a nivel del DNA, ¿ya? Todos estos cambios se deben, pues, por las especies reactivas de oxígeno. Defectos en la permeabilidad de la membrana, como hemos dicho, ¿no? Cambios o alteraciones a nivel de las proteínas transportadoras pueden desencadenar en salida de muchos elementos que pueden condicionar mayor daño, ¿no? Finalmente, el mal plegamiento proteico, ¿no? Va a activar muchas veces
a el sistema de las chaperoninas, ¿no? Para poder ir marcando las proteínas que están alteradas y poder eliminarlas, pero muchas veces también estas proteínas aumentan en cantidad en el citoplasma, lo cual impide el funcionamiento de otros órganos, de otros organelas, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando ya hay en exceso proteínas mal plegadas, a la célula no le queda otro camino que activar la apoptosis, ¿ya? Y ya que hablábamos de la apoptosis, ¿no? Recordemos que es una muerte regulada para eliminar las células indeseables en el tejido sin afectar al resto de células, ¿no? Y se caracteriza ¿por qué? Por degradación enzimática tanto de proteínas y de ADN a través de un sistema que son las caspasas, pero dentro de la célula, ¿no? Formando cuerpos apoptóticos que están revestidos de la membrana celular, de tal manera que nada sale y genera un estímulo inflamatorio, ¿ya? Hay dos vías, ¿no? La vía mitocondrial, que es intrínseca, y la vía de los receptores de muerte, que es extrínseca, ¿no? ¿Qué causas nos llevan a la apoptosis? Hay muchas, fisiológicas, como son el proceso de embriogénesis, ¿no? La involución de los órganos después de haber cumplido la función hormonal, ¿no? Imagínense, habíamos puesto el ejemplo del uterito, ¿no? Era del tamaño de un puñito, y luego crecía como 20 veces, ¿no? Nace el bebé y el útero se queda así. No, tiene que ir involucionando progresivamente. No va a regresar al mismo tamaño, pero va a quedar pues 1.5, 1.8 veces su tamaño original, pero va a involucionar, ¿no? Entonces, eso lo va a hacer como el proceso de apoptosis también, ¿no? Va a haber también muerte de células que hayan cumplido su finalidad, ¿no? Eliminación también de los linfocitos que se han vuelto autorreactivos, que empiezan a dañarlos, ¿no? Y también tenemos causas patológicas, ¿no? El daño por ADN, la radiación, el acúmulo de proteínas mal pegadas. A ver. ¿Sí está? No está en tiene que ir usted con... Bien. Tiene otro salón. Sí, fisiopatía. Ya, a ver, muchachos. Pensé que era acá. Vamos a tratar de lo posible de estar siempre puntuales con todas las cositas. Ya, yo quería. A ver, solo unas cositas finales nada más. Porque esto de aquí ustedes lo pueden revisar de los esquemas. Me interesa fijar Autofagia, pero. unos conceptos adicionales. La calcificación patológica, ¿ya? Calcificación. Dentro de los procesos de degeneración, aparte del envejecimiento, vamos a tener los procesos de calcificación, ¿ya? Que es el depósito del calcio, que lo vamos a obtener muchas veces de calcio citosólico, ¿no? De las células que han muerto, ¿no? En este caso, en la calcificación distrófica, estos depósitos se van a ver en las zonas en donde ha habido lesión y necrosis, ¿ya? Y por otro lado, la calcificación metastásica, en donde se dan depósitos de calcio en tejidos sanos, tejidos normales, motivados por un exceso de calcio en sangre, ¿ya? Por ejemplo, trastornos hormonales, ¿no? Que pueden desencadenar esto, ¿no? Entonces, fíjense, a nivel de la calcificación distrófica vamos a tener, ¿no? Que se deposita en zonas de lesión, ¿no? En los tejidos, y la calcificación metastásica, ¿no? Es producto pues de un largo proceso en donde la célula ha estado, perdón, el organismo ha estado con niveles muy elevados de calcio. Ahí tienen las, digamos, principales características de ambos. Ya ustedes seguramente en la microscopía van a ahondar un poquito. Repásenlas porque también es una pregunta muy común, ¿ya? Del examen. En el envejecimiento celular, recordar que nuestro organismo tiene un deterioro normal, gradual, muchas veces por la combinación de ¿qué? De todos los elementos que hemos descrito, ¿no? Daño por radicales libres, la menor capacidad de división celular,
la menor capacidad para reparar nuestras células. Todo eso va a ir de la mano con el proceso de envejecimiento. Y finalmente también la participación de unos genes que son los telómeros, que regulan la cantidad de divisiones que tiene la célula. ¿Ya? Eso básicamente digamos, nos lleva al envejecimiento celular. Bien, chicos, pueden ir a su curso. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Vamos a ponerlo. Realmente las pruebas son un ratito.